participar de este proyecto, porque esto también hace tierra, sobre todo también hace turismo. Agradecer a la Fundación Caja Canaria, que desde que éramos Caja Insular de La Palma ha tenido su evolución, al igual que esta historia también ha tenido su evolución, y que en los últimos años, gracias a diferentes personas, han hecho que este proyecto sea una realidad. Y por supuesto a Canaragua, que también pues es parte en la última década de la historia de Santa Cruz de La Palma de cara al futuro. Si me pusiese ahora de agradecimiento, pues acapararía toda la rueda de prensa, pero sí quiero nombrar a dos personas. Una es Fulgencio, es una persona que hace unos años, en el 2016, pues se institucionalizó el Día de San Patricio. Irlanda, con la isla de La Palma y con Santa Cruz de La Palma, tiene muchas raíces. Aparte de ser islas verdes y bonitas, tenemos raíces en común, comerciales, históricas, y sobre todo pues con la figura de Dionisio Daly, pues que casi en Irlanda no la conocían. También tengo que agradecer la presencia de Sam Boland, del Irish Examiner, que es un periódico irlandés. Es este señor de barba que está aquí hoy para llevar a Cork, a la ciudad de nacimiento de O'Daly, pues esta historia. Antes me estaba diciendo que allá no conocían esta historia, y creo que gracias a la visita de Eduardo y también al empeño de Álvaro de la Bárcena, cónsul de Irlanda en Canarias, este proyecto ha sido una realidad. Y también quiero dar las gracias a Víctor Correa. Eduardo, cuando me presentó este proyecto allá por diciembre del 2017, iba a ser un pequeño libro de unas 75 páginas con ilustraciones y traducido ya directamente en castellano e inglés. Pues esta maravilla solamente es el castellano, tiene sus ilustraciones, y eso es gracias también a que Víctor Correa, todo el mundo que lo conoce sabe que cuando se sienta alguien con él, pues la documentación fluye muchísimo, y por supuesto no hay nada que resumir. Esta historia no es de resumir, esta historia es parte del orgullo de Santa Cruz de La Palma, esta historia es parte del orgullo palmero. El ser el primer ayuntamiento elegido por elección popular en 1773 hace que una persona extranjera, junto con un garafiano, pueblo rudo también donde los haya en el norte de esta isla, pues haya hecho que hayamos sido pues ese municipio donde se pudieron elegir a sus representantes por elección censitaria en 1773. Y por supuesto darle las gracias a Eduardo. En diciembre del 2017 me comenta este proyecto, y por supuesto el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma no solo no podía estar al margen, sino que tenía no solo que estar dentro, sino también buscar todas las sinergias posibles con otras instituciones y empresas privadas para que hoy, 9 de marzo, y a las puertas de la celebración del Día de San Patricio en Santa Cruz de La Palma, pues sea una realidad. Eduardo, agradecerte en nombre de no solo del Ayuntamiento, sino de la ciudad de Santa Cruz de La Palma, que con la ayuda de mucha gente, a pesar de que tu nombre es el que sale en la portada, con ayuda de mucha gente, pues esto sea pues el principio de no desconocer nuestra historia, porque tenemos que saber de dónde venimos y sobre todo para saber a dónde vamos. Y por supuesto a todas las personas que día a día luchan por la democracia, luchan por el saber estar en la política, y por supuesto en los tiempos que corren pues darle esta parte de la historia que se produjo aquí en la isla de La Palma, en Santa Cruz de La Palma, y que para nosotros es un orgullo. Muchos desconocíamos esta historia en profundidad, y creo que la base popular ha hecho que también las instituciones despertamos, y en los últimos años esa relación con Irlanda, que empezó en el 2016 con un pequeño discurso en la pérgola con menos de 30 personas, ya el año pasado pues fuese una fiesta de una semana, y este año sé que desde la Consejería de Fiestas, que dirige Virginia Espinosa, pues seguiremos dándole pues buena repercusión, porque la comunidad irlandesa en Canarias, créanme, está sorprendida con la historia y la cercanía que tienen en la isla de La Palma. Hoy tengo que disculpar al cónsul, Álvaro de la Bárcena no puede estar hoy con nosotros, por motivos familiares no se encuentra hoy, no puede estar aquí en la isla, que le hubiese gustado estar, y agradecer pues que todas las personas hayan hecho el esfuerzo, estando en las fiestas que estamos, para estar hoy aquí y siendo parte de este proyecto, de esta historia. Muchas gracias y nada. Buenos días a todos y a todas. La verdad que no esperaba
esta asistencia y quiero agradecerla porque yo creo que es un hecho importante la presentación de este libro hoy sobre la historia de O'Daly en palmero o Daly en inglés, ¿no? Javier Reverte en su libro Canta Irlanda, me quiero recordar, dice que un país que tiene en su bandera una lira es un país que merece ser respetado, ¿no? Por el afecto a la cultura, en este caso a la música, y enlazo eso con Santa Cruz de la Palma y con la isla de La Palma. No olvidemos que el Concejo en ese momento tenía jurisdicción sobre toda la isla, que rememore estos hechos, que logremos sacar un poco de los archivos esta historia, que tiene muchos autores recientes de ese rescate, Fulgencio y mucha más gente que ha estado alrededor del rescate de esta bella historia que hace singular a nuestra isla, que la hace, pues miren, 3 años antes de la Revolución Americana se produce las primeras votaciones que yo pensaba que habían sido censitarias, y no eran censitarias, era voto masculino, mayores de 21 años, me parece que comentaron el otro día el historiador, y bueno, era lo que se entendía en ese momento como sufragio universal, o sea que tenía todavía mucho más valor ese acontecimiento. Más valor todavía porque se produce en una monarquía que era una monarquía absolutista, ¿no? Es bien sabido que era ilustrada, que tenía otra filosofía de entender la gobernanza de nuestro país, pero que era una monarquía, no dejaba de ser una monarquía absoluta. Y haber dado un pasito más de lo que es el paso que se dio en toda España, que era que permitieran que hubiera una serie de controladores en la administración local, que eran los personeros del común o diputados del común, fue un paso, a mí me parece, sorprendente, ¿no? Y más sorprendente es que esto haya quedado acallado en la historia de nuestro país, incluso en la historia de nuestra ciudad, ¿no? Aunque no deje de sorprendernos placas como las que se producen en 1973, con motivo del segundo centenario de ese acontecimiento, pues todavía con un régimen también absolutista, que era, bueno, no absolutista en términos históricos, pero sí políticos, un régimen autoritario como era el franquismo, ya en los últimos estertores, pero se coloca esa placa conmemorativa de que fuera el primer ayuntamiento democrático de nuestro país, ¿no? No deja de ser sorprendente también que en ese contexto histórico se permitiera esa pequeña luz en nuestra ciudad, en nuestra isla. Agradecer a Eduardo el esfuerzo que ha hecho por sacar esto adelante, a quienes han colaborado con él, que los ha repasado ya el alcalde, Sergio Matos, a Jorge Miranda por sus ilustraciones también, que es una forma también de hacer más agradable la lectura, y a todos ustedes que van a ser un poco embajadores de esto, de esta idea y de este proyecto. El Cabildo tiene desde hace algunos años la idea que no ha salido adelante por algunas dificultades administrativas, de colocar unas esculturas a tamaño real, obviamente son recreaciones, no son las figuras, no tenemos ninguna imagen de ellos, de un poco los protagonistas, no solo de O'Daly y Pérez de Brito, que fueron los, por así decirlo, uno pagó con la vida esta historia y otro fue el artífice, ¿no?, de ese empujón, pero había alrededor un grupo de comerciantes, intelectuales que estaban alrededor de estas dos figuras, Stafford, Aubert y Sebastián Alberto. Habían, bueno, un grupo que era más amplio, al menos a las 4 figuras principales sí nos gustaría que en el sitio donde antes se conmemoraba al ministro de la Gobernación del franquismo, pues hoy podamos, o dentro de pocas fechas, podamos celebrar un acontecimiento democrático como fue el hecho de este primer sufragio. No era una democracia como entendemos hoy, no había partidos políticos, se elegían figuras, se elegían personas del entorno que se consideraran mejor preparadas o lo que fuera, o que tuvieran más influencia, porque después la historia de los nombramientos fueron también de alguna manera acaparadas por la propia oligarquía que ya gobernaba con el anterior régimen, ¿no? Pero se abre una ventana que da lugar yo creo que sobre todo a un segunda mitad del XIX brillante y principios del siglo XX brillante en nuestra isla y en Santa Cruz de la Palma, ¿no?
Así que gracias por participar en este evento y ojalá entre todos hagamos que esa relación con Irlanda crezca, se haga mayor. Es un pueblo maravilloso, el irlandés también, por el arraigo también de sus tradiciones, de la música, tierra también de poetas, y ahí también La Palma, yo creo que en nuestra escala también somos una tierra fértil en creadores, y creo que es el mejor hermanamiento que podíamos tener junto con los hermanos americanos, obviamente, con los que tenemos lazos de sangre y de historia. Yo creo que es de los sitios europeos, junto con Flandes, que más relación y podemos lograr engarzar, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Nada, yo simplemente en representación de Canaragua, pues agradecer al Ayuntamiento de Santa Cruz y en particular a su alcalde, Sergio Matos, que cuando nos planteó este proyecto, pues lo vimos desde el primer minuto, ¿no? Agradecerle que pensara en nosotros, que podíamos ser una empresa que podíamos participar. Así lo hemos hecho. Entendíamos que es un proyecto no solo cultural, sino también con una parte social, por todo lo que han dicho, ¿no? Por llevar esta historia a la sociedad. Y bueno, para nosotros encajaba perfectamente dentro de nuestras siglas y dentro de nuestra filosofía. Y bueno, esperar que el proyecto sea un verdadero éxito. Hola, buenos días a todos y a todos por estar hoy aquí un sábado por la mañana. Da gusto el interés que ha despertado este proyecto, y precisamente es por ello por lo que la Fundación Caja Canaria, desde el primer momento en que se lo planteó Sergio, el alcalde, al director general de la Fundación, bueno, pues entendimos que teníamos que estar ahí, ¿no? Teníamos que estar ahí porque la Fundación Caja Canaria está muy apegada a lo que es La Palma y toda su historia. Somos vecinos, además, ¿no? Aquí, de la calle Odali, con lo cual, con más razón, aprovechamos para conocer el origen, ¿no? Y sobre todo porque, como bien decía el alcalde antes, el desarrollo de un pueblo está en conocer su pasado y su historia, ¿no? Y en las cosas buenas que se han hecho, las buenas influencias que ha tenido el exterior, como en este caso, y las buenas cosas que también ha hecho la sociedad palmera en el exterior, y aprender de las cosas buenas y también de las cosas malas, ¿por qué no? Yo creo que al final eso es lo que nos permite desarrollarnos como pueblo de cara a nuestro futuro, ¿no? Tenemos un futuro apasionante, vienen retos quizás increíbles hace unos años, pero también nos tenemos que posicionar en que estas personas, cuando estaban en el año 1773 planteando una aventura de este tipo, para ellos también era un reto y era algo probablemente impensable, ¿no? Entonces, bueno, pues aprenderemos mucho. Además, yo quiero felicitar también al autor y a todos los que han liderado el proyecto, porque creo que es un formato muy interesante para que se dé a conocer, ¿no? O sea, que sea una historia novelada, yo creo que hace que más agradable, ¿no? Y que nos permitirá llegar a más gente, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecer al Ayuntamiento, al Cabildo, al resto de instituciones, por supuesto al autor, al ciudadano, the Irish people, welcome to La Palma. Y bueno, pues que espero que todos aprendamos mucho con ellos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo, además de sumarme a los agradecimientos que ya se han expuesto, sí quisiera disculpar la ausencia del presidente del CITEDOT. En este momento se encuentra viajando de regreso de un viaje de trabajo. El CITEDOT y ASDETUR, la verdad que vio este proyecto desde el primer momento que Eduardo lo planteó, lo cogimos con mucho cariño, porque creemos que La Palma, además del enorme patrimonio natural que tiene la isla, además de los senderos, además de todas las posibilidades que tiene, tenemos un acervo histórico y cultural importantísimo que creemos está pendiente, es un potencial turístico enorme que todavía no hemos desarrollado, que comenzamos a desarrollar con esta obra. Personalmente, ¿qué puedo decir de Eduardo? Eduardo sería subjetivo porque es un gran amigo. Sí les puedo hacer una confesión, con su permiso, que hace algunos años nos encontrábamos Pino, Jorge, Eduardo y yo en el Refugio del Pilar un fin de semana acampados, y a colación del Día de San Patricio
Bueno, ahí normalmente con un vino, con una cervecita, intentamos arreglar el mundo, y entre las cosas que hicimos fue pues hablar, a raíz de conversaciones con Fulgencio y demás, del Día de San Patricio, de la historia de Odali, y que esto podría ser un proyecto importante no solo para Santa Cruz de la Palma, que lo es, sino para toda la isla. Tenemos unos vínculos históricos con Irlanda que nos une. Santa Cruz de la Palma en concreto tiene muchísima historia que divulgar. O sea, hablamos de arte flamenco, hablamos de la llegada de la electricidad, de las historias de las casas Fierro y la Casa Cabrera, y cómo no, de un irlandés y un abogado grafiano que se montaron en esta aventura, que supuso un hito histórico para la isla, para el país y yo creo que para el mundo, ¿no? Yo, sin más, solo quiero felicitarte, Eduardo, a ti, a Jorge por sus ilustraciones, a todos los que han colaborado, Fulgencio, por su participación en este proyecto, las instituciones y las empresas que hemos participado en el desarrollo de este proyecto, que deseamos que sea lo mejor para Santa Cruz de la Palma y para la isla de La Palma. Bueno, para que digan que con unas cervecitas no se pueden sacar cosas adelante. En lo que terminó la caña, ¿no? Bueno, gracias a todos. Yo tengo muchos agradecimientos. Voy a intentar ser cronológico intentando ser también de una manera amena, contarles cómo ha surgido esto, que ha sido casi sin querer, por ser honesto, ¿no? La primera idea de querer participar, y creo, y se lo comentaba a la consejera de Turismo el otro día, en referencia a la exposición que se inaugurará el lunes, y les invito ya por adelantado, que esto es lo que yo entiendo por participación ciudadana. Entonces, cuando alguien tiene una idea, cree en ella, tiene un proyecto, tiene que trabajar para sacarlo adelante, pero es inútil si no se cuenta con el apoyo de las instituciones, que son quienes tienen los recursos para llevarlo a cabo. Entonces, yo estoy muy agradecido porque desde el primer momento todos lo han visto como algo interesante, porque esto, más allá de la presentación de un libro, y lo seguiré repitiendo, es nuestra cultura, pero es un gancho también turístico, y el turismo es economía, es diversificación, y la cultura, allá donde vayamos encontraremos que es un atractivo turístico, y esto, en mi aportación, pues me gustaría que fuese un poquito más, una herramienta más para traer turismo a la isla de La Palma. ¿Esto cómo comienza? Fulgencio, eres el culpable de todo esto, porque creo que hace falta gente como Fulgencio que tenga esa inquietud de buscar en los archivos, y fue quien me lo contagió. Yo, como tantos otros, paseaba días y días por la calle Real sin darme cuenta que era la calle Odali, y nunca me pregunté quién era Odali. Tuvo que venir Fulgencio a contarme la historia, que a mí me sorprendió. Creo que es impresionante la historia que tuvo lugar aquí. Con ese entusiasmo del que yo me dejé contagiar, me comprometí a aportar, como decía el alcalde, un relato. Vamos a escribir un relato corto, que sea ameno, para que no sea muy largo y que la gente lo pueda leer. Y perdón que corrija al alcalde, sí. Eso fue a mediados de 2017, y a finales de 2017 soy yo quien recibo la llamada del alcalde, que había oído que yo estaba escribiendo algo sobre este asunto. Sin él saberlo, despierta a mí la cuestión de si el ayuntamiento está interesado, pues a lo mejor merece la pena. Y entonces fue cuando yo me dije, aquí tienes que ponerte todos los días unas horitas, en serio, y tener cierta disciplina de la que carezco, pero para esto me di cuenta que merecía la pena. Así que gracias a Fulgencio, gracias a Sergio Matos, gracias a Jorge Miranda, que le he robado mucho tiempo y le he dado muchos dolores de cabeza hasta el último momento, para que acompañara con sus ilustraciones la historia. Al CITEDOTE, que enseguida también participó, porque mi intención desde el principio, y esto quienes lean la novela lo podrán percibir en algunos personajes que son coetáneos de la época en la que sucedieron estos acontecimientos, pero que siempre desde el principio tuve en mente al lector irlandés, con ese afán de llevar a Irlanda esta historia y crear ese vínculo. Encontrarán algunos personajes, insisto, son coetáneos y con unos nombres muy significativos que enseguida los van a identificar con Irlanda, con la idea de que el lector irlandés
tenga la curiosidad por conocer dónde tuvo lugar esta historia. Claro, era poner el listón muy alto. Yo a mí hace un año me lo hubieran dicho y me hubiera parecido una locura. Insisto, como comenzaba al principio, si no es por el compromiso del Cabildo, del SITEDOTE, del Ayuntamiento que intermedió para que tanto las fundaciones Canaragua como Caja Canarias les llegara el proyecto, y desde el primer momento hubo el compromiso de adquirir ejemplares para que el proyecto pudiera salir adelante. Una idea, por muy buena que sea, si no cuenta con el apoyo de quien tiene los recursos, queda en nada. Y yo, esto es lo que, insisto, entiendo como participación ciudadana. Sin editorial no hay libro. Laura, de Le Canarian Ediciones, que hemos estado en contacto permanente, también de forma muy insistente hasta el último momento para amarrarlo todo. Y llegado a este punto, llego yo con mis 50 páginas. Y bueno, lo comparto con las personas que están más a mi alrededor a ver qué les parecía. Y obtuve exactamente la misma respuesta que me dio Víctor Correa, cuya opinión yo tenía que contar sí o sí, porque es un libro abierto, es historiador, y le dije, Víctor, mira estas 50 páginas, corrígeme tú como historiador lo que consideres oportuno. Yo escribía pensando lo que creía que era el condumio, que era el pleito del común. Bueno, la respuesta fue, y creo que es textual, coño, Eduardo, se acaban de casar y ya la mataste. Quiero ver más, quiero ver cómo se enamoran, quiero ver qué pasa, y mira estos personajes que también pasaron por aquí, tuvieron lugar, y entonces, como él es muy puntilloso, insistente y muy perfeccionista, gracias a Víctor Correa, pues seguí dándole dolores de cabeza a Jorge Miranda, mandándole capítulos salteados, encajando unos capítulos con otros. Cuando me llama Laura, me dice, oye, Eduardo, que esto ya no es un relato, esto se ha convertido en un libro. Y así fue armándose esta historia, ¿no? Claro, los recursos eran limitados porque lo que se podía sufragar 50 páginas, de repente con 200 y pico, pues ya no era posible. Y el Gobierno de Canarias, y quienes me conocen saben que soy bastante crítico, honesto, también intento serlo en mi crítica, pero hay que ser honesto también en los agradecimientos. Lo vieron desde el primer momento y pudimos, gracias al Gobierno de Canarias, sufragar los costes de la traducción al inglés. Porque siempre, aparte de lo que es el libro en sí, nunca he perdido la visión de que esto es necesario llevarlo fuera para que nos conozcan. Creo que la historia, y acabamos de celebrar los indianos, la historia primero debemos conocerla por cultura, pero la cultura siempre es un atractivo turístico y creo que es un suceso que podemos explotar, si quieren, llamarlo así, turísticamente y darnos a conocer, porque además tenemos muchas cosas en común, Irlanda y La Palma, más allá de Odali, somos dos islas, nuestra historia se ha construido a base de la inmigración, los dos fabricamos una cerveza casera estupenda, ¿verdad? Tenemos muchas cosas en común, algunas de ellas se verán en la exposición. Y sí me gustaría puntualizar una cosa, ¿no? Porque sé que ha habido, durante estos días ha habido unas conferencias con motivo del 525 aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Cruz de la Palma, y entre las conferencias, bueno, estuvo aquí Agustín Guimerá, que es historiador del CSIC, y estuvo Adolfo Arbelo, que es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de La Laguna, en cuanto si se puede llamar democrático o no. Y yo digo, ¿y qué más da? Lo primero, él no está de acuerdo y lo justifica, como decía el presidente antes, porque para examinar la historia primero hay que dar un paso hacia atrás y no mirarla y analizarla con la mentalidad actual, sino hay que situarse en el contexto de la época en el que se produjeron esos acontecimientos. Evidentemente, en una época de absolutismo, cuando el poder del rey venía directamente de Dios, hablar de democracia, pues quizás era un término poco adecuado, es cierto. Pero no se discute que sucedió aquí y que aquello fue el primer paso para lo que hoy denominamos democracia. Y ojo, no olvidemos lo que pasó ayer, que estaban las mujeres en la calle reivindicando una igualdad en pleno siglo XXI. Hay que entender que aquello fue extraordinariamente valiente e importante en el contexto social y cultural de mediados del siglo XVIII. Y eso es lo que tenemos que poner en valor. En cuanto a beatificar a Odali, no es necesario, pero lideró un movimiento
Y lo que creo que no es discutible y está constatado es que esos acontecimientos tuvieron lugar aquí, que Santa Cruz de la Palma fue el primer ayuntamiento en España en el que el pueblo o parte de sus ciudadanos pudieron elegir a quienes les gobernaban. Y ese acontecimiento que tuvo lugar 16 años antes de la Revolución Francesa, creo que es una historia que merecía ser contada y que una vez llegados aquí no entendería que no continuáramos para conseguir lo que el presidente hablaba de ese vínculo, ¿por qué no incluso un hermanamiento Santa Cruz de la Palma, Cork, La Palma e Irlanda, y que vengan de Cork a celebrar San Patricio y en el mismo vuelo nos vamos después, para que no vaya vacío, a celebrar el St. Patrick's Day allí en Cork, ¿no? Nada más, en la intención de novelarla, porque creo que la historia se entiende mejor y es más agradable cuando hay una intriga, cuando hay diálogos, cuando hay traiciones. Luego le corresponderá a los historiadores ser fieles a los acontecimientos. En el libro al final hay un sumario de qué es ficción y qué no lo es. Es una novela basada en hechos reales, personajes que existieron, hechos que tuvieron lugar, fechas que coinciden, a las que he unido unas con otras a base de ficción, de fabular, para construir algo que espero entretenga al lector y que despierte sobre todo la curiosidad por ese capítulo de nuestra historia que luego le corresponderá a los historiadores explicar con rigor. Y nada más, creo que no se me queda nada más, no les voy a contar el final, claro. Pues nada, para finalizar, invitarles a la próxima semana a que se unan a los días de San Patricio, los que estén por la isla de La Palma. Por supuesto, disfruten del esfuerzo que estamos haciendo estos últimos años y también pues informar que creo que desde el año pasado, hemos, con una declaración institucional del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, esos trámites ya están caminando. Hemos pedido el hermanamiento con Cork y tanto Álvaro de la Bárcena, el cónsul, como la propia embajada, pues también están dando esos pasos para que en los próximo año pues pueda ser una realidad que Santa Cruz de la Palma y Cork, el lugar de nacimiento de Odalis, pues seamos hermanos. Hace poco fuimos hermanados con el Ayuntamiento de La Orotava, con el municipio de La Orotava, y ahora pues tenemos que dar el salto internacional y qué mejor lugar que empezar pues por Cork, que es parte de la historia de esta ciudad y de esta isla. Muchas gracias y a disfrutar. Y viva San Patricio. Y gracias nada más, simplemente... Un apunte nada más, sí, porque me olvidaba y no puedo hacerlo, no puedo olvidarme, darle las gracias a Neil Mahoney, que está ahora mismo haciendo de intérprete. Él es irlandés, de Cork, creo, si no me equivoco, lleva muchos años aquí en la isla de La Palma y que está pues, haciendo de intérprete para Sam Boland, del Irish Examiner, que viene aquí, también llamado por la curiosidad de Odalis, lo que sucedió, y una vueltita que nos daremos también por la isla, para que escriba cosas buenas. Gracias, Sam Boland. A las 12 en Salazar.